López, en su afán patológico de imponer su cuarta transformación, que no es otra cosa que una dictadura constitucional o de Estado, porque sin haber un golpe de Estado, una rebelión o una asonada, López está actuando de manera absolutoria y en contra de la Constitución, abusando de su poder para entrometerse en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y descalificarla, y además proponer reformas constitucionales para de una vez por todas anular la autonomía de la citada Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo acredito en este video. El remedio del Poder Judicial está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. Se eligen a los diputados, se eligen a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución. Porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Bueno, como es costumbre de López, pues siempre se ha dedicado en su circo matutino a descalificar a las instituciones y hacer de su verborrea una forma de manipulación hacia las masas para poder controlarlas, porque él aprovecha la psicología de las masas para poder gobernar, porque López no es un individuo inteligente, ni es un individuo demócrata, porque su palabra es la ley y porque quiere imponer a toda costa su cuarta transformación y nos va llevando, como lo dije al principio, a una dictadura constitucional. Pero el quid de este asunto es externar mi opinión de que López es un ignorante de la Constitución y de las leyes en general, que López actúa por ocurrencia y por caprichos, como es la imposición a huevo de su cuarta transformación. Para empezar, López argumenta que él fue elegido legalmente por el pueblo, al igual que el Poder Legislativo, y efectivamente fue elegido
legalmente por el pueblo, porque yo fui uno de los pendejos que voté por este Mesías de barro pensando que iba a acabar con la corrupción, y lo que hizo fue un pantano de sangre y de corrupción en donde, como los puercos, cada día se apesta de corrupción, igual que el poder legislativo, que no es más que un apéndice de este sinvergüenza para aprobar leyes como si fueran diarrea, porque son leyes que no tienen ninguna trascendencia para el desarrollo del país. Son leyes a modo, 20 leyes, por cierto, que aprobaron en un solo día, 10 minutos de diferencia cada una, y que no tiene caso referirme a ellas, porque en realidad no van a favor del pueblo para acabar con la pobreza, con la falta de asistencia médica de calidad, para acabar con la corrupción y para acabar con la violencia que tiene postrada al país. De manera que a lo que me voy a referir es que López está totalmente equivocado. El hecho de que haya sido elegido democráticamente, lo mismo que el poder legislativo, no significa que tenga la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal, por qué declarar incólumes las iniciativas de ley del Ejecutivo y la aprobación del Congreso mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, porque si nos ubicamos en qué consiste la presencia de la Suprema Corte, de los tribunales unitarios, colegiados y demás en el país, es precisamente para aplicar la ley. Si partimos de que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para conseguir el interés general, no para el beneficio exclusivo de una persona o grupo de personas determinados. Y en este caso López es tan pendejo que no entiende que su obligación es darle apoyo, auxilio a las mismas autoridades judiciales, como lo constriñe el artículo 89 de la Constitución Federal, porque de lo contrario no habría certeza jurídica. Además de la definición que tienen nuestros textos vigentes, la ley es la norma de carácter general y obligatoria para todas las personas. O sea, tiene carácter general, significa que todas las personas en su ámbito deben de aplicarse y deben de reconocerla. Y de carácter obligatorio, es decir, que tiene carácter coercitivo, de a huevo, obligatorio. Y López no entiende porque es un pendejo que estamos viviendo en un estado de derecho. Él ya se cree con la facultad de abrogarse todas las facultades de la Constitución, y no es así. Ciertamente los poderes de la Unión se dividen según el artículo 49 en legislativo, ejecutivo y judicial, poderes autónomos e independientes. Pero ya en la realidad, el poder judicial tiene que dar seguridad a los ciudadanos que concurren a que se les imparta justicia. Y esa aplicación de las leyes es obligatoria, por eso es general la ley, de carácter obligatorio. Tiene que ser acatada por López y por los mismos legisladores que aprobaron la iniciativa de ley de este sujeto, zafio, abusivo, prepotente. Y lo grave del asunto es que López está aprovechando este pretexto para hacer reformas a modo a la norma constitucional en perjuicio de la Suprema Corte, porque lo que está proponiendo es otra estupidez. Quiere que sea el pueblo que dizque en ejercicio de la voluntad popular
la que nombre a sus ministros. Y esto es una verdadera estupidez desde el punto de vista legal, porque el procedimiento para nombrar a los ministros de la Corte se da precisamente en los términos del artículo 76, que dice que el Senado es el que nombra a estos funcionarios de una terna que manda el Ejecutivo, como lo constriñe dicho precepto. Y por otro lado, es un peligro que sea el pueblo el que nombre a los ministros y demás funcionarios, porque López manipula todos sus paleros y obviamente van a aprobar a funcionarios a modo del gobierno o desgobierno de López. Entonces, mi conclusión y mi opinión se divide en dos partes. Que López no entiende que el Estado, el país, se rige por una constitución y que el país no está sujeto a sus caprichos y sus ocurrencias. Si las ha hecho y las ha aplicado y no se han parado, es porque el Poder Legislativo, que es el encargado o contrapeso de acabar con los abusos de poder, no está actuando legalmente. Lo mismo es el Senado. El Senado tiene como obligación constitucional revisar y analizar la política exterior del presidente. ¿Y por qué no ha analizado los 40 muertos migrantes que hubo en Ciudad Juárez, que por instrucciones de López estaban detenidos, violando el artículo 11 de la Constitución Federal, la libertad de tránsito? Porque López recibe órdenes de Biden, que es su ídolo al parecer, y le cuida las fronteras, tanto la sur como la del norte. Y esa aptitud o esa violación a la Constitución, a los derechos humanos, los senadores se hacen pendejos, porque están sirviendo a López, no están sirviendo al pueblo de México. Y finalmente, el otro criterio que tengo, la otra opinión, es que además de que López es un ignorante, es un verdadero y reverendo pendejo. Gracias.